Bueno, pues muy buenas tardes y quiero comenzar dando la bienvenida a todas las personas que están ahí detrás de la pantalla escuchándonos y agradecer especialmente su interés en participar en esta actividad de Asaja. Y quiero agradecer a Manuel Jaén, que es la persona que va a ser de ponente, una persona con una amplia experiencia en la prevención de riesgos laborales, técnico en esta materia y trabajando en el sector del año 98, con lo cual conoce ampliamente el sector y conoce todas las intríngulis de la prevención de riesgos laborales. También quiero agradecer al equipo de Quirón, que hace posible que tengamos esta charla, y por supuesto al equipo técnico de Asaja, que tanto en el área laboral como en el área técnica hacen posible que técnicamente podamos desarrollar este agroencuentro. Esta charla se enmarca en lo que hemos denominado Asaja el agroencuentro, que lo he dicho anteriormente, en un momento de nuevos tiempos marcados por el COVID, que nos obligan a adaptarnos y tenemos que seguir informando de los temas de interés al sector. Este dichoso COVID nos obliga en estos momentos a dos cuestiones clave. En primer lugar, a tomar todas las medidas posibles para evitar los contagios, en un sector como el nuestro, esencial y solidario, que tenemos que seguir manteniendo la actividad porque depende de la producción agrícola de alimentar al conjunto de la población. Y en segundo lugar, nos obliga el COVID a cumplir toda la normativa, nos guste o no. Es unos requisitos que hay y por tanto tenemos que trabajar en ello. Hoy nos toca hablar de los planes de actuación o planes de contingencia. En primer lugar, para quienes contraten temporeros, pero también hablaremos al final de cómo afecta también a las actividades cinegéticas. Y no podemos olvidar, no obstante, que aunque estos planes de actuación son obligatorios para los temporeros, la prevención de riesgos laborales tiene que estar adaptada al COVID, es una obligación que hay que cumplir, y no hacerlo puede implicar cuantiosas sanciones, incluso en caso de que haya algún problema puede llegar a consecuencias penales. Por lo tanto, hay que tener este tema muy en cuenta y llevarlo a cabo. Por ello estamos hoy aquí todos, por ello Asaja informa de este asunto de forma reiterada, tanto en los boletines como en la revista como en la página web. Por ello, el equipo laboral de Asaja está perfectamente preparado para asesorar a los socios en esta cuestión. Por ello, asimismo, recomendamos de forma intensa y reiterada que tengan actualizado su plan de prevención de riesgos laborales con el servicio de prevención con el que trabajen. Y por ello, Asaja tiene un acuerdo con Quirón en el cual facilitamos este asesoramiento en condiciones preferentes para los socios. Si hay muchos temas de interés para el conjunto del sector y muchas obligaciones, nosotros siempre insistimos en que esta es una prioridad. Nos obligan a llevar mucha documentación en todos los ámbitos, nos marean a papel y burocracia de forma exagerada en muchos casos, o en la mayoría, pero aunque no nos guste y sea excesivo en todos los casos, hay que dar una importancia destacada a este sector, a la prevención de riesgos laborales, y en este caso estos planes de actuación, porque como decía anteriormente, puede conllevar consecuencias muy importantes, tanto económicas como incluso penales. Y por ese motivo, en Asaja llevamos ya mucho tiempo, muchos años, trabajando en adaptar estos planes y esta normativa de prevención a la lógica, que muchas veces quien redacta la normativa no entiende lo que es el campo ni cómo se funciona. Hacerlo de la forma menos costosa posible, porque el objetivo final es no tener problemas de ningún tipo. Y yo, sin más, pues le doy la palabra a Manolo Jaén, agradeciendo a Quirón su participación y a los patrocinadores de este encuentro. También quiero resaltar que va a haber una posibilidad de hacer preguntas. En la página por la que acceden hay un lugar donde se pueden hacer preguntas y le irán haciendo de forma telemática y al final pues responderemos a las que nos vaya dando tiempo. Así que muchas gracias por su atención y Manolo, tienes la palabra. Pues buenas tardes. Pasamos a explicar o a desarrollar un poco lo que es la orden que sacó la Junta de Andalucía el 1 de septiembre a raíz de los planes de contingencia que hay que elaborar una vez que se contraten a personas temporales. El motivo de hacer esto, pues los gobiernos autonómicos se han visto en la necesidad de proteger los distintos sectores esenciales, como por ejemplo el agroalimentario. También uno de los motivos es evitar los brotes de COVID incontrolados que se han visto en otras comunidades autónomas a la hora de contratar personas trabajadoras temporales.
A lo largo de la presentación vamos a ir viendo estos 8 puntos e intentaremos aclarar pues, cómo se puede actuar tanto en un punto como en otro, ¿no? Motivo o el ámbito de aplicación, pues el plan de contingencia, compartir, ¿no? Ya. Un momento. Empezamos de nuevo que no tenía bien compartido lo que es la pantalla. Bueno, empezamos. Vamos a hablar de los planes de contingencia en las explotaciones agrícolas ganaderas que contraten trabajadores temporales. Como hemos dicho, la agricultura es un sector esencial y, por lo tanto, tiene que dar servicio incluso en una situación como la que actualmente vivimos. A lo largo de la ponencia, pues vamos a ver los 8 puntos que aquí tenemos y vamos a intentar aclarar y hacer ver la necesidad de implantar un plan y de intentar cumplirlo. Esto en un principio, pues evidentemente en este sector la agricultura, que cada vez el producto vale menos y los gastos van subiendo, pues en un momento dado hay quien puede pensar que esto pueda ser un impuesto revolucionario. Puede ser. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que una cosa bien hecha y un documento que se desarrolle y se aplique a medio plazo puede ser pues, que nos ahorre un costo. ¿Dónde se tiene que aplicar esta orden? Pues a las explotaciones agrarias y forestales que contraten personas temporales, ya sea directamente o a través de terceros. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que si hay un titular de una explotación que busca una empresa de servicio, no por esto está exenta de elaborar un plan de contingencia. Lo tendría que hacer. La manera en este caso, pues a lo mejor es pedírselo a esta empresa de servicios que le va a hacer la tarea de la recolección, pues a ver qué tipo de plan tiene y hacerlo y que lo personalicen para lo que es su actividad o su finca. ¿Motivo de esto? Pues porque la ley lo obliga y no hay que olvidar que en este caso la propiedad es responsable y solidaria de lo que pase allí. Y en caso de accidente, inspección o cualquier situación que conlleve a un incumplimiento de ley, tiene responsabilidad solidaria. No nos podemos olvidar de este tema. ¿Vale? Otro punto es el objeto de la orden. La orden, básicamente, lo que pretende en este caso es evitar o eliminar los brotes ocasionados por COVID en las explotaciones agrarias donde se contratan a gente temporera. ¿Por qué se pueden producir brotes? Pues porque, al fin y al cabo, junta a trabajadores que vienen de distintos puntos de España o incluso de Europa, donde la normativa es distinta y las situaciones que se están viviendo son distintas. En este caso, las comunidades autónomas lo que tratan un poco de unificar criterios y marcar unas pautas para, en la medida de lo posible, evitar estos brotes. Y si no lo consigue evitar el brote, pues que tenga las consecuencias menores posibles. Situación que es bastante complicada en el medio en el que vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos compartiendo vehículos, compartimos herramientas y hay una cultura y una forma de trabajar que cuesta muchas veces trabajo conseguir que la gente se mentalice, los trabajadores, los mandos intermedios, incluso las propiedades, para intentar conseguir, para evitar distintas situaciones que nos pueden provocar un problema el día de mañana, ¿no? La documentación se llama plan de contingencia y este plan de contingencia lo que tiene que seguir es una guía de prevención de control y control del COVID en las explotaciones. Y básicamente es lo que nos aparece en el anexo de la orden. Podrá ser requerido en cualquier momento por la administración competente o por la autoridad laboral, que este año tenemos que tener en cuenta que si en nuestra explotación sufrimos una inspección de trabajo,
no lo van a pedir. Seguro que no lo van a pedir. Porque es un documento de los últimos que se tienen que elaborar y hay que tenerlo. Hay que tener en cuenta que esta orden se aplica a partir del 2 de septiembre. En la campaña que estamos viviendo ahora de verdeo, en teoría, los titulares de las explotaciones tendrían 10 días para haber desarrollado este plan y tenerlo implantado. En caso de que no lo tengan, ya puede tener el primer incumplimiento. Y si aún no hay trabajadores temporeros, puede ser que, vamos, cuando inicie la actividad, en el momento ya tiene que tener su plan perfectamente elaborado y en vía de implantación. Dentro de lo que es un plan de contingencia se distinguen dos situaciones: titulares que tengan una vivienda para trabajadores temporales, que sea propiedad del titular, y titulares sin vivienda. Aquellos que no tengan vivienda, pues en este plan no lo tienen que contemplar. Luego veremos, pues, qué es lo que hay que hacer, a grandes pinceladas, básicamente. Las medidas preventivas son las que se desarrollan en el anexo. Hay que tener en cuenta que un plan de contingencia para la agricultura es un método de trabajo que se intenta implantar para minimizar las consecuencias de un riesgo, que en este caso es el COVID. En otros sectores, como es la industria, esto ya estaba hecho, no para el COVID, sino para determinados riesgos graves. Habría que, a la hora de realizar unos trabajos, había que plantear la manera en que se hacían y las medidas preventivas a adoptar. Por ejemplo, en una industria, si tú te vas a meter en un depósito donde hay poco aire, allí no te puedes meter de cualquier manera. Tienes que sacar un plan de trabajo. En este caso, para el COVID y en agricultura le han dicho plan de contingencia, ¿vale? Y ahí indicaremos, en base a nuestros recursos, cómo deberíamos de actuar. Este plan de contingencia, como venimos diciendo, tiene que contemplar, en el caso que así sea, los alojamientos para los trabajadores temporales cuando sean propiedad del titular de la explotación. Obligaciones de notificación. Aquí empezamos a tener, aquí empieza un pequeño detalle que es bastante importante a mi forma de ver, y es que el titular de la explotación, en el caso en que se le dé, ya solamente la sospecha, no es que sea un positivo, con que tenga una sospecha de un contacto estrecho, lo tiene que notificar al Servicio Público de Salud. Y si es un positivo, con más motivo todavía. Eso si se entera el titular de la explotación. En el caso de que la cuadrilla haya un encargado o alguna persona que con responsabilidad con respecto a la cuadrilla, en el caso de que se entera de una situación de esta, lo tiene que trasladar también al titular de la explotación. Y si es un trabajador, el que tiene una sospecha o es positivo, se lo tiene que decir a su inmediato jerárquico y este a su vez al titular de la explotación. Y hay que comunicarlo al Servicio Público de Salud. Es decir, nosotros una vez que comunicamos esto, en un momento dado puede ser motivo de inspección, porque estamos comentando o comunicando una situación o un riesgo que se ha materializado en una situación de posible baja por COVID. Si sufrimos la inspección porque tenemos un positivo y no tenemos documento hecho, estaremos incumpliendo una serie de normativas y, por lo tanto, es susceptible de que nos sancionen, ¿vale? Lo que se ha demostrado en otros sitios es que, bueno, en el momento en que tenemos un positivo en la cuadrilla, supone la paralización de los trabajos porque nos ponen en cuarentena a todas aquellas personas que hayan estado en contacto estrecho. Al ponernos en cuarentena, pues hemos comunicado esa situación, que estamos obligados, y en un momento dado, Inspección de Trabajo puede actuar para valorar nuestro plan de contingencia, primero, si está hecho, segundo, si está bien hecho, y tercero, si lo estamos implantando. Porque si hacemos un documento donde recogemos las medidas y luego no las implantamos, tendremos un problema. No vale solamente hacer el documento. En una inspección rutinaria, donde pueden venir a vernos, a lo mejor enseñamos el documento y si ve que en la cuadrilla hay una normalidad, no va a haber problema. Pero si tenemos una baja y hay un posible accidente o consecuencias de esto, garantizado de que
que podemos tener problemas, ¿no? Hablamos de que el producto no vale dinero porque cada vez está peor pagado y cada vez tiene, pues las empresas soportan más impuestos y esto se puede ver como un impuesto revolucionario. Os he comentado al principio que dependiendo de la manera que lo hagamos, a medio plazo realmente puede ser que dé su fruto y que no sea tan costoso, sino que al contrario nos pueda suponer un ahorro. ¿Por qué digo esto? Pues porque si nosotros implantamos un plan en condiciones, la gente lo lleva a cabo, no tenemos baja, no nos paralizan los trabajos y cogemos la cosecha con la normalidad que se debe de coger, se supone que hemos conseguido un ahorro en una de las actividades más costosas que pueda tener el olivar, que es el momento de la recolección, porque el resto de trabajos que se hacen a lo largo del año son más fáciles de controlar lo que es el gasto, pero en una campaña de recolección donde tenemos personal contratado, maquinaria, unos medios, etcétera, cualquier inconveniente supone un aumento de los costos que alguna vez, en algún momento puede salir o escaparse de nuestras manos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque el mero hecho de no tener un plan de contingencia hecho, hay un régimen sancionador, que como mínimo nos puede aplicar el que hay en materia de prevención de riesgos laborales. Pero también tenemos otro que ha sacado por el COVID el decreto ley del 21 del 2020 de agosto, que también puede sancionar a la empresa en caso de incumplimiento. El más habitual va a ser este. Y aquí nos movemos en 3 segmentos, desde faltas leves, graves y muy graves. Y dentro de estas 3 tenemos otros 3 grados, ¿no? Las leves pueden ser en grado mínimo, grado medio o grado máximo. Lo más habitual, que a lo mejor alguna empresa agrícola pues, ha podido sufrir en algún momento, es grave en grado mínimo. Esto supone una multa de 2.046 euros, como mínimo. Y en el caso de que tengamos una inspección y no nos pillen, no tengamos hecho un plan de contingencia, tenéis garantizado que 2.046 euros tenemos de sanción seguro. Y además eso no se puede echar para atrás. Si el motivo de la sanción viene porque hemos dado un positivo, lo comunicamos y nos hacen una inspección, en este caso el inspector, al ver que no tenemos el plan, seguramente nos sancione con una multa grave en grado mínimo y supere los 2.046. Se meta en 5.000 euros, 6.000 euros. Y si el trabajador evoluciona de manera negativa, en un momento dado nos pueden llegar a poner hasta los 50.000 euros. Por eso, lo que a priori podemos pensar que es un gasto innecesario o otro impuesto, dado los tiempos que vivimos, y es verdad que el COVID es algo que estamos sufriendo día a día, tendremos que ser los más cautos y los más pulcros a la hora de hacerlo y tener implantado un buen plan y que se lleve a cabo. Importante en este caso en las cuadrillas medianas, grandes, donde los mandos intermedios tienen un papel fundamental. En este caso es importante, pues, a la hora de recolectar la aceituna, pues que cojamos los kilos que tenemos que coger y además que no tengamos accidentes. Pero también hay que hacerle ver a todos los trabajadores que están en el entorno que tienen que respetar esas medidas de seguridad. Porque si mañana tenemos un positivo y nos paran la cuadrilla por una cuarentena, cuando nos incorporemos después de la cuarentena, si no hacemos las cosas bien, a los 3-4 días vamos a volver a lo mismo. Vamos a tener otro positivo y nos van a volver a parar la cuadrilla. También es verdad que es muy difícil deslindar si este positivo viene por la actividad agraria o porque una vez que terminamos de trabajar el operario se baja del vehículo y se va a un bar a tomarse un café y lo ha pillado en el bar, o si resulta que llega a su casa y se lo ha pegado a su hijo, no lo sabemos. Pero evidentemente, si nosotros no tenemos un plan bien desarrollado y bien implantado, nos estarán mirando como culpables. No tendremos posibilidad de eludir esa responsabilidad, ¿vale? Entonces, los mandos intermedios aquí tienen un papel importantísimo y tienen que estar mentalizados y ser consecuentes con la realidad que hoy vivimos. Si los mandos intermedios dejan manga ancha para hacer lo que quieran, el problema está garantizado y lo podemos ver en otras comunidades autónomas como los brotes de COVID se han dado en la contratación de los temporeros, ¿vale? En el anexo
donde se desarrollan las medidas tienen dos puntos importantes. Medidas preventivas generales, que afectan en general a lo que es toda la cuadrilla, y medidas preventivas cuando exista un alojamiento donde haya trabajadores temporales y este sea responsabilidad de la explotación agraria, ¿vale? En este caso, iremos diciendo un poco lo que se puede decir. Las medidas generales que tenemos: información de todos los trabajadores que contratamos. Aquí algunos me habían estado preguntando, porque esta semana desde Asaja le han facilitado mi teléfono a muchos y me han llamado por el plan de contingencia. Algunos me preguntan: oye, yo tengo 4 trabajadores fijos y ahora voy a meter 12 temporeros. Entonces, ¿esto qué es para los temporeros? Vamos a ver. Para los temporeros es porque los vamos a meter ahora. Los trabajadores fijos, como bien ha dicho Rafael, ya tienen que tener su plan de prevención y esto tiene que estar contemplado. Se tiene que haber evaluado el riesgo COVID y tienen que tener una formación mínima en COVID. Ahora, cuando le añadamos a los trabajadores temporeros, pues a esto hay que darle su formación, y no solamente darle su formación e información, sino acreditarla con un registro de firmas, con un documento que así lo diga y que se le explique al trabajador, pues, tanto el plan de contingencia como la realidad que estamos viviendo con el COVID, que es algo que todo el mundo entendemos, pero que la mayoría de las veces, por lo que sea, no se respeta, ¿no? También hay que poner cartelería informativa y recordatoria sobre las medidas preventivas. Aquí nos podemos ir a mucha variedad de carteles. Muchas veces hablamos de carteles y creemos que tenemos que poner un cartel inmenso donde el trabajador vea. Pues bueno, los carteles pueden ser formato A4, que es un folio, o un formato A5, que es la mitad de un folio, o la mitad de un folio que se pone en los distintos vehículos, pegados o en los salpicaderos, o de alguna manera fijo en sitios donde se vea, donde se indique la obligación de mascarilla, la obligación del hidrogel, lo de mantener las distancias siempre que sea viable, e incluso en las propias instalaciones fijas que tenga la empresa, como son naves industriales o cocheras, pues también hay que poner cartelería. Tened en cuenta que esto es algo muy visual y que en un momento dado, pues es como un recordatorio diario a los propios trabajadores. Y por parte de la empresa no es una medida que sea costosa, ¿no? Por otro lado, también hay que implementar medidas de limpieza y desinfección y ventilación de los vehículos de transporte. Nos tendremos que acostumbrar que cuando llegamos con el vehículo y hemos llegado al Tajo, pues a lo mejor el conductor del vehículo tiene que limpiar con hidrogel las distintas zonas del vehículo, los tiradores de la puerta, etcétera, etcétera. Y dejar las ventanillas un poquito bajadas para que el vehículo se ventile. Eso habría que hacerlo a lo mejor a la llegada y cuando nos vayamos, para garantizar de alguna manera que así se hace. Cualquier ley que se plantea en España no deja de ser una ley de mínimo. Es decir, menos de esto no deberíamos hacer, porque si no, incumpliríamos la ley y tendríamos un problema, ¿vale? Me podéis preguntar o podéis pensar si esta limpieza o esta desinfección habría que documentarla. Bueno, si se documenta, mejor que mejor. Si el conductor dice que a las 9 de la mañana cuando ha llegado ha limpiado y firma en una hoja, igual que firmamos ahora el registro de entrada, tampoco cuesta tanto y tenemos un check-in ahí y un justificante de que nosotros estamos haciendo eso. En esta vida no solamente hay que ser bueno, sino también hay que parecerlo, ¿no? Otro punto importante, que hasta el momento, si no vivimos la realidad COVID, el control de acceso a los lugares de trabajo. ¿Cuántas veces han venido empresas de servicios a visitarnos porque os se ha roto una máquina o porque han venido? Esto hay que estar perfectamente identificado. Tenemos que saber quién ha venido, nombre, apellidos, porque si mañana damos un positivo, los rastreadores no lo van a pedir. O si la empresa da un positivo, nos lo tienen que decir y nosotros tenemos que saber perfectamente en la manera en que se ha movido ese trabajador dentro de nuestro centro de trabajo o del TAF. Si ha usado mascarillas, que la tiene que usar, por supuesto, etcétera, etcétera. Planificación de entrada y salida en zonas comunes. Si nosotros funcionamos con varias cuadrillas, porque este año hemos pensado en dividir la cuadrilla para evitar que en caso de que tengamos un positivo no nos paren el 100% de los trabajadores, pues lo lógico es que salgamos a distintas horas y que no compartamos
las zonas comunes a la vez, porque entonces no tiene sentido, ¿vale? Tener dos cuadrillas. En ese momento podemos provocar un brote y que se comparta con el resto de trabajadores, ¿no? Bueno, el punto F es un punto un poco más delicado, a mi modo de ver, porque es que ya me lo habéis preguntado mucha gente, ya no solamente en el régimen agrario, sino en el régimen industrial. ¿Es obligatorio tener la mascarilla en el puesto de trabajo? La respuesta es sí, pero sí, la respuesta es sí. ¿Cuándo puede estar exento de usar una mascarilla un trabajador? Pues si en el informe del técnico o del servicio de prevención que tenéis así lo indica, será. Pero yo que después de 20 años o 20 y tantos años de técnico, cuando tenemos una orden, una ley y nos están diciendo que desde que salimos de nuestra casa tenemos que llevar mascarilla, no se me va a ocurrir buscar un argumento para evitar que un trabajador no se ponga la mascarilla. Tendremos que empezar a mentalizarnos que hay que usar las mascarillas. Como titular de las explotaciones, pues nos ponemos un gasto de material. Pues sí que nos ponemos un gasto de material. En este caso, los mandos intermedios son los que deben de velar para que lo usen y que hagan un buen uso de ellas. Que mañana no vayamos al tajo y aquello sea un vertedero de mascarillas. No vale. Tampoco vale que cuando terminemos la jornada laboral, porque nos han dicho que la mascarilla dura X horas, cojamos y la tiramos de cualquier manera. Tenemos que tener un control bastante exhaustivo de la dotación de mascarillas y que la gente pues la use y no las comparta, porque luego hay dudas o por lo que no las comparta. La mascarilla mínima que tenemos que utilizar, pues en este caso es esta. Como mínimo es esta. En determinadas ocasiones tendríamos que ir a esta. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Desde el punto de vista de COVID, esta protege al resto de personas que están en torno a la persona y esta protege a la persona que la usa y al entorno. Diferencia desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. Pues esta mascarilla protege frente a ambientes de polvo y esta no. Quiero decir que si el servicio de prevención nos dice que tenemos que usar esta mascarilla porque estamos con una sopladora o con una barredora o bareando olivos donde hay mucho polvo, es la mascarilla que hay que usar. No vale esta. Aquí no hay más historia. Como apunte, os puedo decir que si mañana, por lo que sea, hay una inspección rutinaria en la finca con que pilla un trabajador, el inspector sin la mascarilla puede levantar una acta de infracción de 2.046 euros. La verdad es que la mascarilla podemos ponerle un precio de 0,96 céntimos, por poner un precio oficial. No es dinero comparado con los 2.046 euros. Y tener garantía que cuando llegue el inspector, si no tenemos habitual a la gente a usar las mascarillas, pillará el despistado que no se pone la mascarilla bien. Y nos cuesta el dinero. Así que la situación en este caso, por eso es importante la figura del encargado, porque tiene que en cierto modo, velar por el uso y buen uso de las mascarillas. ¿Vale? Bueno, es importante si se puede establecer grupos de trabajo o cuadrillas para que en casos estables, las cuadrillas deben de ser estables, no debemos permitir el cambio de un trabajador a otro, salvo excepciones y lo que se vea. ¿Y por qué? Porque si tenemos un positivo, nos paralizará esa cuadrilla, el resto no. Eso será viable en determinados sitios donde, bueno, se contrate más gente. Donde no, pues habrá que mantener esa cuadrilla y ya está. No podemos hacer otra cosa, ¿vale? Tenemos que identificar y señalizar el aforo de las zonas comunes. Si hubiera zonas comunes, en cocheras, en aseos, que se puedan usar, etcétera, ¿no? Incluso estaría bien identificar el aforo en los vehículos. Es importante, aunque se sepa que un vehículo puede llevar 5 trabajadores, 7, lo que sea, es importante identificar el aforo, porque entre otras cosas se considera zona común y habría que identificarlo, ¿no? El punto I lo he marcado en rojo porque también es un punto muy difícil de tener controlado, pero que habrá que empezar este año o tendremos que conseguirlo. Es decir, se hará un uso individual de útiles y equipos de trabajo. Si tenemos en la cuadrilla 2 sopladoras y las pueden utilizar 2 trabajadores, habrá que ponerle el nombre a la sopladora del trabajador habitual para evitar que las compartan.
Es verdad que comparten vehículos, comparten una serie de cosas que es muy difícil o que no se puede evitar, pero en lo que podamos evitarlo, tendremos que hacerlo. Y de esta manera, en caso de que haya un positivo o una sospecha, pues es más fácil focalizar la situación y evitar más contagios o un brote, que es lo que se pretende aquí, ¿no? Importante colocar hidrogeles en puntos estratégicos. ¿Puntos estratégicos? Pues desde el propio vehículo hasta el propio tractor que llevemos. Para que la gente, vamos a comer, pues se tiene que limpiar las manos con hidrogel. Si no ponemos esos puntos estratégicos, habría que dotar a los trabajadores, a cada uno con su bote individual. Entonces, como la gente lleva su mochila con la comida o con los efectos personales y la deja en el vehículo, pues en los vehículos habrá que tener hidrogeles para que en un momento dado, cuando nos paremos a comer o se haga un descanso, pues se pueda lavar las manos. En caso de que haya una cuadrilla bastante grande y se hagan pausas o descansos, se deben de escalonar. Si no los escalonamos, porque no es viable, cada descanso la gente se tiene que poner una distancia al menos de 1,5 metros. Pero si es necesario quitarse la mascarilla porque se fume, porque se coma, esa distancia tiene que ser mínimo 2 metros. Menos de eso no se debería de hacer. ¿Vale? Se facilitará agua potable de consumo a las personas trabajadoras. Siempre se ha llevado pues, una botella de agua, un depósito, una botija que se comparte. No sirve de nada aguantar una mascarilla durante la jornada de trabajo y cuando va a beber agua, beber en el mismo sitio que ha vivido un compañero. ¿Por qué? Porque al final, en ese caso, si eres portador del COVID, se lo va a pasar a toda la cuadrilla. A lo mejor en este caso hay que dotar al trabajador pues, con botellas de agua que tengan su nombre. Y o se la traen llena desde la cochera con su nombre o se le da una botella de agua mineral todos los días y con el nombre. Algo que sea de uso exclusivo de ese trabajador y que no se comparta. Y se pueda demostrar que es así en caso de que no pasara algo, ¿no? En el caso de que tengamos un diagnóstico confirmado de COVID o una sospecha, el trabajador no puede acudir a trabajar. Se tiene que poner en cuarentena. Si es un trabajador que no está en una vivienda, en un alojamiento que es titular de la explotación, se queda en su casa. Si es en una vivienda titular de la explotación, tiene que haber una habitación donde pueda estar aislado y no conviva con el resto de personas que allí están o de compañeros, ¿vale? Importante, hay que tener un listado de los trabajadores temporales que identifique el teléfono de contacto y este tiene que estar accesible y su alojamiento, vamos. En cuanto a las medidas preventivas que tenemos que tener en cuenta, en los alojamientos que son responsabilidad del titular de la explotación, primer punto, que a lo mejor hasta la fecha el servicio de prevención no lo ha tenido en cuenta, es esto se tiene que evaluar como un centro de trabajo más. Es decir, se le aplica el Real Decreto 486 de lugares de trabajo. Hay que distribuir extintores, hay que poner carteles de salida, hay que dotar los baños con lo que indica el Real Decreto 486 que tienen que tener los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que estar recogido en la evaluación de riesgo. Evidentemente, hablamos de aquellos alojamientos que son responsabilidad del titular de la explotación, es decir, que es suya. Si nosotros contratamos unos temporeros que vienen a la ciudad y ellos alquilan una vivienda que no tiene nada que ver con el titular, estamos hablando de otra cosa, no entraríamos en este detalle. Esa no afecta al titular, por lo tanto, no tendría que evaluarla y no tendría que incluirla en su plan de contingencia. Un punto a tener en cuenta en estos alojamientos es que se tiene que restringir las visitas a estas viviendas. No puede llegar allí cualquiera y un fin de semana o el domingo que están descansando, pues montar una fiesta y han conocido a alguien del pueblo y lo invitan, o de la ciudad, lo invitan y se meten allí en la vivienda. Eso no se puede hacer. Hoy por hoy no se puede hacer por el COVID.
Se debe garantizar la protección de las cuadrillas mediante la medida de control y evitar la propagación del virus en turnos de uso de las zonas comunes. Es decir, todo lo que estamos oyendo hoy por hoy que hay que hacer con el COVID, hay que aplicarlo en esta situación. No se pueden compartir los aseos, no se pueden compartir las zonas comunes y cuando compartes habitación hay que ponerle nombre y apellido a esas personas que allí están, para que en caso de que pase algo, saber perfectamente, para que luego los rastreadores, en caso de que hagan un seguimiento, puedan saber quién es el que estaba allí. También se va a disponer o debe disponer de cartelería informativa, de uso de mascarilla. Se tiene que usar la mascarilla en la vivienda todo el rato, porque convives con gente y es una zona de trabajo, por lo tanto, hay que usar mascarilla. Y se pondrá cartelería de las medidas generales y específicas. Se tiene que limpiar y desinfectar diariamente también y ventilar las distintas dependencias. Y, evidentemente, si dejamos un registro de que aquello se ha hecho diario, es ideal, ¿vale? Y también se dispondrá de un teléfono a trabajadores temporales que identifique el contacto y convivientes que comparten dormitorio, etcétera, etcétera, para que en caso de que haya un problema sea más fácil de identificar. Pues, bueno, el punto 8, que no viene expresado en la orden ministerial, pero yo creo que es importante, es lo que se considera un contacto estrecho, ¿no? Contacto estrecho es si conocemos un caso de una persona que haya dado positivo, 48 horas antes, cualquier persona que haya entrado en contacto con él se considera contacto estrecho siempre que haya estado en el mismo lugar a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos. Eso es la definición de contacto estrecho. ¿Cómo se considera, por ejemplo, el desplazamiento en un vehículo desde la ciudad al Tajo? Pues evidentemente eso se considera un contacto estrecho porque estamos a menos de 2 metros y generalmente esos desplazamientos pueden durar más de 15 minutos, ¿vale? Así que si tenemos un positivo que es el conductor, todos los acompañantes son contactos estrechos y los rastreadores los llamarán para preguntarle y para hacerle las pruebas oportunas y saber en qué situación se encuentra. Los contactos estrechos deben guardar cuarentena. Tenemos un positivo que el conductor no ha puesto a casi toda la cuadrilla o a toda la cuadrilla en cuarentena. Tenemos 15 días la gente en su casa, sin poder salir ni trabajar. Y ojo, la cuarentena no es no voy a trabajar porque estoy en cuarentena. La cuarentena es me quedo en mi casa y no salgo ni a comprar al Mercadona. Que mucha gente se cree que la cuarentena es que no puede trabajar, pero sí puede hacer el resto de su vida habitual y eso no es así. Tiene que quedarse en su casa e intentar no propagar lo que es el COVID por más sitios y a más personas. ¿Vale? Bueno, con esto ya muy rápido he intentado dar unas pinceladas de lo que se nos viene encima. Importante tener plan de contingencia, primer punto. Segundo punto, leerlo e implantarlo. Y por último, pues ser lo más rigurosos posible. Es verdad que es un trabajo bastante ingrato intentar mentalizar a los trabajadores, incluso a nosotros mismos, de ir haciendo, pues bueno, que hace calor, que si la mascarilla, que yo no voy a lavar con hidrogel, que las manos se me ponen que se me va a cambiar la piel, que es que yo me gusta fumar y tengo que fumar. Lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Es decir, no te puedes quitar la mascarilla, te tienes que limpiar las manos y tienes que ser lo más cauto en este caso porque cualquier cosa que haga un trabajador inconsciente afecta al resto de la cuadrilla y al equipo y nos paraliza la actividad. Puede pensarse que esto es un sobrecoste porque hay que pagar mascarillas, porque hay que pagar una documentación, porque tenemos que separar el suministro de agua, porque tenemos que limpiar los aperos continuamente, los utensilios, las herramientas continuamente. Se puede pensar que es un gasto extraordinario y que, pues bueno, este producto cada vez está peor pagado y aguanta menos tonterías. Pero también es verdad que yo creo que casi ninguna empresa hoy en día, ninguna, sea del gremio que sea, puede soportar las sanciones que se están poniendo por incumplimiento de ley y en caso de que haya
un afectado y que el tema sea grave y nos achaquen a nosotros el problema, la sanción será bastante más grande y en ese escenario creo que ninguno nos gustaría ver, ¿no? Agradezco la atención y espero que las preguntas que me hagáis no sean muy difíciles y bueno, pues en este caso Rafa me dirá. Bueno, pues muchas gracias, Manolo. Y antes de entrar en las preguntas y los comentarios, había un tema que habíamos comentado que debería de mencionar y es el tema de la actividad cinegética. Nos preguntan muchos asociados con Coto que esos planes de la actividad cinegética, cómo se hacen y qué recomendaciones le darías tú a ellos. Una pincelada breve. Vale. Es verdad que teníamos que haber hablado y no he hablado del tema cinegético, pero también está afectado por lo del COVID. Lo que pasa que en el tema de las caserías, pues en parte, como parece que lo tienen más fácil, como que tiene menos importancia. Y no es cierto. Tiene la importancia o tanta importancia como en las explotaciones agrarios-ganaderas, ¿no? Tienen que hacer su plan de contingencia para las caserías, identificando lo mismo. Los medios que se van a utilizar, las empresas que van a asistir, cómo se van a distribuir los puestos y poner responsables de que se ejecuten esos planes en cada casería y montería. Claro que aquí podemos caer en el error de decir, bueno, yo para una montería que hago un día, pues esto tampoco tiene más trascendencia. ¿Por qué? Porque si sale un positivo, yo hago una montería el sábado y me sale un positivo el domingo, a mí la paralización de actividad no me va a generar ningún problema. Entre otras cosas, porque yo siempre puedo aplazar la montería a otro día, ¿no? Bueno, en parte sí, pero también tienes que tener en cuenta que en caso de que o no haga el plan o el plan no esté bien hecho y tenga un positivo y lo achaquen, las sanciones son las mismas y son bastante serias. Del tema cinegético no sé hoy en día los márgenes que puede haber. En el tema agrario sí los conozco más y sé que no hay apenas márgenes, ¿no? Y que la recolección de la aceituna, tanto de verdeo como de molino, es uno de los capítulos más importantes que se juega el agricultor a lo largo del año y que lo tiene que hacer bien porque si no, ahí está la diferencia entre ganar o perder. En el caso cinegético no lo sé, pero sí estoy seguro que en un momento dado una situación de estas que requiera una inspección de trabajo, como ya estamos viendo que se están metiendo en esta actividad, la sanción creo que a nadie le gustaría pagar una sanción, pero obligados están y hay que contratarlo y bueno, contratarlo o elaborarlo y tienes que tener controlado e implementar las medidas que en base al tipo de montería que va a ser o actividad cinegética que vaya a ser, sea un ojeo, una montería o lo que sea, la manera de evitar generar un brote de COVID. Básicamente, esto se resume en evitar o intentar controlar lo máximo posible los brotes de COVID. Y también están obligadas las empresas cinegéticas. Perdonad que no haya dicho nada antes. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho. Yo antes quería, de forma muy resumida, que vean ustedes que esto es un tema que es complejo, sobre todo para los que tienen vivienda, y se complica muchísimo la situación. Los que tienen vivienda, que faciliten a los trabajadores. Si tienen una vivienda, no son los trabajadores, no sería el caso. Pero es un tema complejo que tiene muchos detalles, muchas letras pequeñas y muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Desde Asaja le insistimos mucho en que cuanto antes contacten, si no lo han hecho ya, con su servicio de prevención, porque es fundamental para ello. En Asaja disponemos de un asesoramiento previo, pero el plan tiene que hacer un servicio de prevención serio y profesional, como es Quirón, que tiene condiciones preferentes para los asociados. Y luego un tema que es importante, que hay que hacer el plan, pero también hay que cumplirlo, que no vale tener el papel y olvidarse, porque por mucho papel que se tenga, si no se cumplen las condiciones, como si no se tuviera. Y por tanto, las sanciones pueden llegar de forma grave. Entonces, yo aquí en las preguntas he ido un poco ordenándolas y la primera que te haría es, nos pregunta Javier, dice, tengo que contratar 6 trabajadores para la recogida de la aceituna y la pregunta es qué documentación necesito o cómo realizo mi plan de contingencia. Pues en este caso, Javier, lo que tienes que contactar con tu servicio de prevención y si te ha interesado en que desde Asaja sea Quirón quien te asesore en esto y te elabore el plan, por nuestra parte, encantado. Pero tienes que contratar con un servicio de prevención
que te elabore el plan y una vez que te elabore el plan a la medida de tu actividad y explotación, implantarlo desde lo máximo posible para evitar que primero haya un COVID en tu empresa. Y si lo hay, pues evitar que te lo puedan achacar. Mira, dos preguntas relacionadas. Una de María Gallardo, que dice ¿qué cuesta realizar el plan de contingencia en explotaciones? Y otra de María Luisa, para que lo responda de forma conjunta, si existe un formato contenido mínimo del plan de actuación. Bueno, primera pregunta, nosotros en Quirón, pues como colaboramos con Asaja, hemos hecho una tarifa especial para los socios de Asaja, para las empresas que no tengan alojamiento para los temporeros son 160 euros y para los que tengan alojamiento son 260 euros por plan. Y para la segunda chica que me preguntaba, el contenido mínimo va en base al anexo que sale en la orden y a la guía que tiene publicada la Junta de Andalucía para el tema del COVID. El servicio de prevención con el que colabores debería de saberlo y si no, por mi parte no hay problema en que me llames y te lo explico o te lo hago yo. Mira, dos preguntas muy relacionadas, una de Maribel y otra de María Luisa. Luisa pregunta ¿qué organismo de control y vigilancia hay en la explotación? Es decir, ¿puede requerirnos el plan de actuación de autoridad competente en la finca o hay inspección in situ? O si se puede requerir vía administrativa y qué capacidad de sanción tiene los de medio ambiente o la Guardia Civil. Y también, relacionado con esto, dice, has comentado que en caso de positivo, esta de Maribel, en caso de positivo los contactos estrechos deben confinarse. ¿Debe ser el organismo competente el que confine esos contactos y prescriban la baja médica o es la empresa la que ordena el confinamiento de los contactos estrechos? Y relacionado con eso también, del grupo, si hay un confinamiento de la cuadrilla, ¿los trabajadores se les da de baja o siguen de alta en la empresa? Vale. Bueno, la primera pregunta, autoridad competente. Autoridad competente, en este caso, la Guardia Civil no creo que pida un plan de contingencia, pero sí es verdad que en las visitas de inspección que hacen a campo, al tajo o in situ, sí acompañan a los inspectores. Muchas veces creemos que es la inspección, pero no dejan de ser los inspectores de trabajo los que nos requieren la documentación. Esta inspección puede ser in situ o puede ser administrativa. En industria la están pidiendo de manera administrativa. Están pidiendo, como es el plan de contingencia, que se aporte, si se ha dado la formación a los trabajadores, que se aporte, etcétera, etcétera. En cuanto a un positivo, ¿quién da la baja? Pues por tema COVID se ha derivado todo al Servicio Público de Salud, es decir, el médico de cabecera. Médico de cabecera es el que pone en cuarentena al positivo y a todos los contactos estrechos que haya, porque luego están los rastreadores que llamarán y los pondrán en cuarentena, ¿vale? Entonces, la baja se la da la Seguridad Social y en caso de que estén con una mutua, la mutua es la que pagará el coste de esa baja, tal y como está estipulado en un accidente de trabajo, al uso. Bien. Otras preguntas relacionadas con las mascarillas, aunque ha respondido claramente que las mascarillas hay que usarlas. Nos pregunta Alberto García, ¿se puede estar sin mascarilla en la explotación? Una persona no se identifica, dice, si estamos usando fitosanitarios con mascarilla al uso, ¿se entiende que es compatible con las del COVID? Vale, bueno, está bien la pregunta, aunque lo hayamos dicho, porque aquí esto es el talón de Aquiles va a ser, porque yo he estado mucho en el campo y sé los días de calor, lo fatigoso que puede ser una mascarilla. Hay que usar mascarilla sí. Si un trabajador está en el tajo y no tiene la mascarilla puesta, es porque está fumando o porque está comiendo y tiene que estar a más de 2 metros de distancia de cualquier otro trabajador. ¿Vale? Va a venir el caso y la cuestión de si el tractorista que está en una cabina aislado, si tiene que llevar la mascarilla. Bueno, si el tractorista está aislado en su cabina y no comparte el tractor y no comparte nada y lo puede justificar que así es, podría estar exento de usar la mascarilla. Pero, como hoy en día la maquinaria viene preparada con un asiento para que dentro del tajo, si se quiere sentar, alguien se siente, pues ningún técnico va a decir que el tractorista esté sin mascarilla, va a tener que usar la mascarilla. Y luego, de la aplicación de fitosanitarios, pues bueno, yo he enseñado esta mascarilla que es para polvo, la de fitosanitarios con un poco más nivel de protección, por lo tanto, mejora la protección y por lo tanto nos protege para el COVID. Es decir, es mejor que esta
no habría problema en que solo llevara esa mascarilla, la de los fitosanitarios, pero mascarilla hay que llevar. Vale. Luego Jaime López pregunta, ¿soy responsable de cómo se haga el desplazamiento en los vehículos particulares al trabajo? Bueno, los vehículos particulares no están afectados por el plan de contingencia, por lo tanto, no eres responsable de eso. Sí es verdad que hay una normativa que cumplir, que cuando dicen que un vehículo no se comparte por gente que viva en la misma, que sean de la misma vivienda o sean familiares, pues tiene que usar mascarilla. Pero evidentemente ahí a la empresa no le van a pedir explicación. No. También relacionado con mascarilla, ahora con gafas. Dado que el uso de las gafas antiproyección es obligatorio y que estas se empañan por el uso de las mascarillas, ¿qué opción hay para sustituir las gafas? Bueno, ninguna. Es que estamos hablando de un EPI. Aquí no, un EPI no hay como si hay gente que hiciera la mili, dijera, bueno, yo me rebajo de botas porque me duelen los pies, me salió un callo y voy a desfilar con zapatillas. No, esto no es eso. No se puede, hoy hay que tener una idea clara. Sin la medida de seguridad no se puede trabajar. Y no hay un técnico que firme que tú trabajes sin las medidas de seguridad. El tema de uso de gafas a la vez de las mascarillas que se empañan, pues las gafas a primera hora se nos empañan a todos. ¿Por qué? Pues porque las gafas tienen una temperatura y mi cuerpo tiene otra, yo me las pongo y se empañan. Hay que aclimatarlas. Si vemos que insiste el tema de que se empaña, pues hay un truquillo que es muy bueno, que es que le das con un gel de mano, le das con esto, la lavas y ya no se empaña o se empaña. Pero evidentemente, sin gafas o sin mascarilla no se puede. Sin medidas de seguridad, hoy en día no se puede trabajar. Rafael Castellano pregunta, ¿tenemos que tener un control de acceso a la finca, como por ejemplo, si llega un transportista o si llega una empresa de mantenimiento? Sí, esto está claro, la norma aquí. La norma dice que cuando en una explotación, pues la retirada de la aceituna sea por medio de un contenedor o venga una empresa de transporte y se la lleve, a esta empresa hay que tenerla identificada en el plan y controlar. Y ver si el que viene es de siempre y si nos lo van cambiando, nos tendrán que pasar el listado de trabajadores que pueden venir a la explotación y tendríamos que controlar cuál es el que viene cada uno. Y además, no solamente controlar quién es el que viene, porque si ese día o hay sospecha de que hay un positivo, tendremos que comunicárselo, o si él ha sido el positivo, nos tendrá que comunicar. Y luego, importante, él también tiene que usar mascarilla. Si viene a nuestra explotación, cuando se baje del camión, tiene que tener mascarilla. Y eso es responsabilidad que no se le olvide al encargado de la finca. Dale. Una última pregunta. Con el tema de las herramientas y maquinarias que usan diferentes operarios, ¿cómo hay que funcionar para la desinfección y en qué caso hay que desinfectar? Lo ideal es poder identificar cada uno su maquinaria y no compartir. Si se comparte, lo que habría que hacer es, cada vez que se comparta, pues darle con hidrogel y desinfectarla. Es lo que marca la norma. Podemos pensar que, bueno, que eso es una tontería porque estamos 6 horas y pico trabajando y que es muy complicado. Tened en cuenta que a lo mejor si el COVID está en la vara de barear y yo no tengo identificado cuál es la mía y cojo cualquiera, porque antiguamente cada uno tenía su barejón cuando eran de choco. Ahora son de fibra y da igual, ¿no? Cada uno coge el primero que pilla. Lo bueno es identificarlo. ¿Por qué? Pues porque si alguien está contagiado de COVID y lo depositan en la vara y llega otro y la coge, como el ser humano cada minuto nos tocamos la cara 10 veces, el bicho te lo va a meter. Al final, ese es el problema. Si nosotros no nos tocáramos la cara y no nos tocáramos nada, a través de vía dérmica no nos suele entrar el virus. Pero el problema es que nos tocamos mucho la cara y nos lo metemos por las partes blandas. Bueno, ya terminamos. Yo quiero pedir disculpas si alguna pregunta se ha quedado en el aire y decirles que en breve, mañana estará colgada la ponencia en la página web, con lo cual pueden verla con tranquilidad, aquellos que no la hayan visto, que tengan interés en verla de nuevo. Y termino pues dando las gracias y deseando lo que nos preocupa a todos, que la campaña vaya bien, que llueva con alegría, pero que nos permita recoger la aceituna en su momento, que suba el precio del aceite, que es lo que estamos todos deseando, que suba el precio del aceite y se acaben los abusos que venimos viendo. Y luego también que tenemos en puerto una reforma de la PAC
que el ministro pues está haciendo una propuesta muy lesiva para Andalucía, le estamos siendo muy críticos con ella porque supone una pérdida importante, sobre todo para los olivareros andaluces. Es muy mala para Andalucía, intentemos que eso también se reconduzca. En definitiva, que a ver si cambian los vientos y esto de la crisis pues que se arregle cuanto antes, no solo el COVID, sino los precios y la futura reforma de la PAC. Así que muchas gracias y en Asaja nos tienen a su disposición para cualquier cuestión o cualquier pregunta, no solo relacionada con este asunto, sino cualquier otro tema que le afecte a su explotación. Muchas gracias y hasta la próxima. Venga, muchas gracias.